Estamos en Iquitos. A las 5 de la mañana vamos a filmar cómo amanece la ciudad. A esta hora de la mañana hay poco tránsito. Vamos a pasar por esta. Acá la policía. Acá tengo el personal de limpieza. Buenos días, señora. Esto es lo que se llama el malecón. Que es, o mejor dicho, existe en este comienzo de la ciudad de Iquitos y era un lugar muy emblemático de la ciudad. Estas horas es un tanto abandonado, lleno de algunos restos. Estas casas antiguas de la época del caucho, unos azulejos importados de Europa. Algunas personas que no creo que nos quieran cerca. Este malecón da hacia el río Amazonas. Pero actualmente esta parte del río fue invadida. Está lleno de casas que, digamos, interrumpen el paisaje del río.
Vayamos con cuidado en esta zona. Se escucha el sonido de algunas aves. Y ya se empieza a ver el crepúsculo, o amanecer mejor dicho. Y como decíamos, acá hay unas casas que no deberían estar acá, pero se han hecho parte del paisaje. Actualmente el río que está frente a la ciudad es el río Italia, porque el Amazonas, que antiguamente pasaba por acá, fue desviado porque sus aguas, que venían con mucha fuerza, empezaron a socavar las orillas del río. De este lado del Amazonas, que donde está ubicado Iquitos. Esta edificación antigua fue destruida por un incendio hace un tiempo atrás. Acá podemos ver los azulejos, que son europeos, que se trajeron en la época del caucho. Muchas de estas casas antiguas que daban hacia el río o mirando el río, eran de lo que se llamaba patrones del caucho. Eran casas grandes, generalmente de 2 plantas, donde se almacenaba el caucho y luego se llevaba a Europa. Iquitos tenía más contacto en esa época, el caucho, 1900 más o menos. Tenía más contacto con Europa que con la costa peruana. Era más fácil llegar a Europa, Londres sobre todo, que ir hacia la costa, porque había que atravesar la cordillera. Y en el caso de Europa, pues bastaba tomar el barco, porque acá llegaban barcos, ¿no? Llegaban barcos y atravesaban o recorrían todo el Amazonas hasta llegar al Atlántico y bueno, más fácil era llegar a Europa, ¿no? Por acá vamos viendo también ya el paisaje frente a la ciudad de Iquitos, ¿no? Tenemos al río enfrente. Aquí iremos con cuidado, hay unas personas por acá. Que tal vez no desean nuestra presencia, ¿no?
Estamos recorriendo el malecón de Iquitos, el malecón Tarapacá, justo antes del amanecer. Decíamos que las casas o los edificios de la época, ¿no?, del caucho, alrededor de 1900 o antes también, más o menos eran así, ¿no? Claro, esta casa no tiene azulejos, pero más o menos la estructura es la misma, ¿no? Es una casa de 2 plantas, amplia, o sea, elevadas unas plantas por el calor, ¿no? Son altas, un balcón, y más o menos tiene esta estructura. En esta esquina vemos un edificio de la época. Claro, no tiene azulejos en las paredes, pero es más o menos la estructura. Acá está completo el edificio, hasta ahora se mantiene. Igualmente en otra esquina tenemos algo igual, ¿no? Son las típicas casas de esa época. En esta esquina existe, ¿no?, una acá al lado. Pero no son las más elegantes, digamos, pero tienen la infraestructura, ¿no?, típica de la época. Bueno, vamos a seguir por acá. Acá tenemos otra de las casas, ¿no?, que dan justo mirando hacia el río. Estamos en el malecón Tarapacá, ¿no?, emblemático dentro de la ciudad de Iquitos actual y desde su época más, digamos, dorada. Este es uno de los edificios más emblemáticos que ha quedado de esa época. Acá podemos ver todo el esplendor de la época. Ella tiene 3 plantas. Es un edificio completamente lleno de azulejos. Espectacular. Actualmente está a cargo del ejército, algo así. Estos son azulejos europeos. Está cubierto totalmente. Espectacular.
Este es uno de los edificios emblemáticos de la época del caucho en Iquitos. Hasta la actualidad se ve espectacular. Un amiguito por aquí. Ahí está el edificio. Bueno, uno de los símbolos de la época del caucho, época dorada de los de Iquitos sobre todo. Hay un escudo. Espléndido. Y este es un hotel nuevo, hotel de turistas aparentemente. Es una construcción nueva. La plaza de armas está al fondo. Y a este lado, la orilla del río. Actualmente Italia, ¿no? No es el Amazonas, porque el Amazonas está más abajo. Bien. Sigamos por el malecón. Bueno, ya vimos ese hotel de turistas. La gente que quiera alojarse en un hotel elegante, 4 estrellas, frente al río. Tiene una terraza donde puedes ver toda la majestuosidad e inmensidad de esta parte del río. Al fondo empieza a asomarse el sol. Tenemos una visita inesperada. Buenos días, ¿cómo está?
Esta es la zona más turística, ¿no? Acá una zona artesanal. Va a hacer deporte la gente. Juegos. Esta zona está a una cuadra de la Plaza de Armas, hotel de turistas. Y esta zona es la zona de los bares, ¿no? Donde muchos turistas, sobre todo extranjeros, vienen pues a divertirse, ¿no? Disfrutar de la selva también acá. Está al frente un arco, un cuadro, todo. Hoy día es un amanecer fresco, ¿no? Pero vamos a ver esto, como las nubes empiezan a cubrir cierta zona. Hacia este lado el cielo está despejado, al fondo hay unas nubes, el sol se empieza a aparecer, pero hacia el lado izquierdo la cosa es diferente, está más nublado, cielo oscuro, cubierto de nubes. Y el cielo está más cubierto. Así en la selva. De este lado podría llover. De este lado el cielo está despejado. Acá tenemos el río. El malecón en la parte baja también. Pues y acá aparecíamos. Espectacular. Vamos a desenfocarnos de la luz de los postes. Y ahí está. Una balsa. Parece ser un restaurante, la balsa justamente. Un puente de acceso. Este es el acceso. Un bote y vemos plantas verdes. Esas plantas son acuáticas, están flotando. Es decir que entre la orilla y la balsa hay agua. Todo está lleno de agua en esta época del año. No piensen que esas plantas es tierra, no vas a ingresar ahí, te vas al fondo del agua. Y todo está cubierto de agua. En la época de la vaciante, esta zona aparece en la tierra, ¿no? O sea, el agua se retira y queda tierra, pero ahora está totalmente inundado. Lo que significa que la orilla del río empieza aquí y termina allá. No, allá también está inundado. Lo que significa que la orilla ingresa a la selva.
es decir, una extensión de, no sé, kilómetros quizás. Y eso que decíamos que este no es el Amazonas, es un río mucho más pequeño que se llama Itaia. Veamos un poco por acá más los lugares de diversión, entretenimiento. Acá otros. Estamos llegando al final del malecón o al principio del malecón, según como lo veamos. Acá hicieron la calle es peatonal ahora, muy simpática. Sí, está excelente. Vamos el letrero del lugar, nombres en inglés para la gente. Esta iglesia es antigua, muy antigua. Pertenece a los agustinos, me parece, padres agustinos. Y está ubicado justo a la subida. Del río. Durante mucho tiempo perteneció a Petroperú, o estuvo esta zona de edificios estuvo ocupada por Petroperú, la empresa del Estado. Una capilla no es muy grande, pero muy bonita. Y acá los edificios tienen esto en la punta, o deberían tener. O sea, por encima de la cruz está uno con una vara larga que es un pararrayos. Acá hay muchos rayos, truenos, relámpagos y harta lluvia, como ya sabemos. Acá el amanecer loretano. A este lado nubes cubriendo el cielo. Acá aparece el sol. A esta zona se denomina el Boulevard. Nombre, digamos inglés, ¿no? Boulevard, no sé. Ahí está.
espectacular amanecer. Ah, mira, acá tenemos todavía la luna. Aún nos acompaña. Está bastante brillante, a pesar de que ya es de día prácticamente. En la noche debe haber estado espectacular. Qué alucinante, ¿no? Tuvo que haber estado recontra brillante ayer, o una noche, ¿no? Bacán. Y la gente empieza a aparecer. Ya está prácticamente de día. Es una mañana muy fresca está. En esta época en la que el río está crecido, la época de la creciente que se llama, el clima es bastante más fresco que en las épocas calurosas, ¿no? Realmente es un clima muy agradable, muy fresco, no se siente calor. Es una época más fresca, pero también más lluviosa, y el río está muy lleno de agua, ¿no? Entonces el paisaje cambia. Hay épocas en las cuales el río está muy bajo, entonces hay playas, todo eso. Pero es la época que vemos de la vaciante, que se podría comparar con el verano, pero es la época de la vaciante sobre todo. Y la época que se podría decir invierno es la época de la creciente, ¿no? Como vemos, el agua está al borde de Iquitos. Y hacia el fondo pues es algo que no se ve al final. Porque incluso en la orilla opuesta el agua ingresa hacia el bosque. Y también, como decíamos, el agua, ¿no?, que actualmente se ve a la orilla de Iquitos no pertenece al Amazonas exactamente, sino que pertenece al río Italia. Y acá tenemos el impresionante amanecer.
Pero como decíamos, en la zona izquierda está cubierto de nubes. Y hacia al centro se avista el sol o empieza a aparecer el sol. Y hacia estas partes derecha más despejado, ¿no? Y ahí hasta podemos ver la luna todavía. Está muy brillante y en la noche debe haber estado espectacular. Bueno, aquí está con la vista del río. Hacia la orilla derecha también vemos una especie de bruma que está entre los árboles. Ahí hay una especie de bruma a la distancia. Ahí está. Son 5 para las 6 y ya pues amaneció, como podemos decir. Bien, con esta espectacular vista que tenemos frente a Iquitos, ¿no? En el llamado Malecón Tarapacá, vamos a terminar la transmisión. Espectacular realmente.